Ok, déjeme regresar. Tengo que hacer algo con nuestra pantalla porque tenemos que terminar antes que nada la clase anterior, que nos quedan algunas cosas pendientes de nuestra clase anterior. Y pues bueno, estábamos viendo en nuestra clase anterior los conceptos y principios del liderazgo y hemos visto algunos de esos principios. Y pues bueno, en el día de hoy vamos a ver los que nos restan rápidamente, porque pues tenemos una clase muy interesante. Ya habíamos hablado de, seguimos con la premisa de la motivación. Y Juan, capítulo 16, versículo 33, necesito a alguien con una Biblia ahí que sea muy diligente, porque mi Biblia no es como muy rápida aquí en la computadora. Juan 16, déjame ver si aquí lo podemos sacar rápidamente. Juan 16, 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo primero que un líder tiene que hacer es aprender a llegar al corazón de la gente, ¿de acuerdo? No, llegar a sus cerebros es un poco convencer a la gente y nosotros tenemos que llegar a motivar a la gente. Entonces la motivación no nace necesariamente en el cerebro, sino nace en los sentimientos, nace en esa parte donde aprendemos a amar lo que hacemos, lo que sentimos, lo que decimos. Entonces, si nosotros queremos mover a la gente, nosotros tenemos que tener esa experiencia de llegar al corazón de la gente. No se puede impulsar a las personas a actuar a menos que primero los mueva la emoción. Hace muchos años, yo tuve la experiencia y dirigí un grupo muy grande en capacitación. Éramos más de 300 personas y por lo menos el 15% de las personas que estaban a cargo mío las había contratado yo. Y cuando yo las contraté, lo primero que hice fue iniciar un grupo de oración con esas personas, que la mayoría no eran creyentes. Pero pues fueron convenciéndose del Señor, fueron conociéndolo, amándolo y acercándose a Él, vivos grandes milagros. Y hubo un momento en que esa ONG quebró y nos dejaron de pagar. Y yo tenía entre las 6 de la mañana y las 7:30 por lo menos 50 llamadas a mi celular diciéndome, vamos a ir, si usted nos dice que paramos, paramos, si usted nos dice que seguimos, seguimos. O sea, imagínese gente que es cabeza de familia que dice, voy a trabajar solamente si tú me dices que voy a trabajar. Es cuando la gente está motivada, es cuando la gente llega a sentir lo que tú sientes. Estamos aquí porque creemos en lo que tú crees y soñamos con lo que tú sueñas. Y en el ministerio tenemos que aprender a enamorar a la gente de la visión, de lo que Dios nos ha mostrado y enamorarlos tanto que pase lo que pase, sigan adelante con nosotros, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver la premisa de la atracción. Y en este caso vamos a hablar de Pablo y Timoteo. Pablo y Timoteo tenían muchas cosas en común. Pablo había sido enseñado en buena doctrina y Timoteo también. El temperamento de Pablo, así como el de Timoteo, eran muy similares. Y Pablo y Timoteo amaban las cosas de Dios. Entonces, eso hace que esas similitudes fueran más fuertes que cualquier otra cosa, cualquier otra situación. No estuvieron mucho tiempo juntos, pero después Timoteo queda encargado de una iglesia con muchos problemas, pero Pablo puede hacer eso. ¿Por qué? Porque un líder va formando en su discípulo su ADN. Y el líder de un grupo atrae a aquellos miembros con los que muestra un mayor grado de afinidad. Es muy difícil trabajar con gente que no es afín a ti. Entonces, si yo soy una persona que trabajo rápido, sería muy difícil trabajar con una persona que es muy pausada, muy tranquilona, ¿no? Necesito una persona que vaya a mi ritmo, ¿no? Entonces buscamos, y por eso cuando hablamos mal de un empleado o cuando hablamos mal de una oveja, estamos hablando mal de nosotros mismos, porque nosotros atraemos lo que nosotros somos.
Entonces, si esa oveja está conmigo o ese empleado está conmigo es porque yo lo atraje, porque está en mi equipo. La afinidad puede encontrarse por diferentes aspectos, por las actitudes, por los valores, ¿no? Por las experiencias que hayan tenido, por las generaciones, por los gustos, pero un líder hábil es aquel que sabe establecer relaciones con diferentes personas en diferentes circunstancias, ¿no? O sea, puede ser que yo esté trabajando con gente más joven o con gente más grande que yo, pero debo desarrollar la habilidad de tanto con un grupo como con el otro grupo, buscar la afinidad que pueda tener con cada uno de ellos. Lo que uno es significa a quien uno atrae. La afinidad puede estar como decíamos, en la actitud, en la generación, en los valores, pero es muy interesante, muy importante que dentro de nuestra capacidad de liderazgo aprendamos a pulirnos nosotros mismos para atraer lo mejor y entender que toda la gente que está a nuestro alrededor tiene algo positivo y algo por lo que nosotros podemos atraerlo a nosotros. Podemos trabajar en conjunto, ¿no? Si no es nuestra clase social, a lo mejor es nuestra profesión. Si no es nuestra profesión, son nuestros valores. Si no es nuestros valores, puede ser nuestra afición al fútbol. O sea, pueden haber muchas cosas que pueden resultar muy interesantes para que nosotros las desarrollemos, ¿de acuerdo? Entonces, como líderes debemos aprender esto. La premisa del equipo. Esta es una de las premisas más interesantes. Y yo siempre digo a la gente que la Biblia es un libro que nos muestra cómo Dios es el padre de todas las ciencias y tiene principios de todas las ciencias. En la Biblia encontramos principios de todas las ciencias y no escapa la administración en este punto, porque si usted lee el capítulo 18 de Éxodo, ve a un hombre que era el suegro de Moisés, a Jetro, dándole indicaciones a Jetro de cómo hacer un buen equipo, de hacer un buen equipo para no fatigarse ni Moisés ni fatigar al pueblo. Y entonces le da una serie de indicaciones. Y yo tengo ahí una discípula que está siempre muy presta. Aranza, ¿nos ayudas con con Éxodo 18, 21? Amén. 18, 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Amén. Amén. Mire, hoy no tenemos líderes solitarios. Hoy tenemos que aprender a hacer equipo. El matrimonio es un equipo. La familia es un equipo. Y el líder va a ser tan fuerte, va a desarrollarse potencialmente tanto si se rodea de las personas apropiadas, de las personas que tienen ese potencial que lo ponen al servicio del liderazgo. Entonces uno tiene que saber quién tiene lo que uno no tiene, ¿no? Y no buscar aquella gente a la que uno puede mangonear. Un líder no debe buscar a quién mangonear, un líder debe buscar gente que lo ayude a desarrollarse. Y a veces esa gente tiene muchas más capacidades que uno. Y uno tiene que ser lo suficientemente humilde para saber y reconocer lo que esa persona hace bien, lo que esa persona tiene bien, darle su crédito, ¿no? Porque eso ayuda a que no solamente el equipo se consolide, sino que mi capacidad como líder se desarrolle, ¿ok? Vamos a ver, les dije que íbamos a ver el resto de las premisas muy rápido, y sí, me voy a ir muy rápido porque nuestra clase de hoy no se puede quedar. Premisa de la progresión. Esto está en Juan capítulo 17, versículo 18 al 20, donde Jesús está orando por sus discípulos. ¿Qué dice? Juan 17. Ajá. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Amén. Mire, se trata aquí de entender, gracias, Aranza, se trata aquí de entender que un líder se vuelve un multiplicador. O sea, mi trabajo es levantar a otros líderes. Mi trabajo no es mantener solamente seguidores. Yo debo levantar gente que pueda llegar al liderazgo y que pase. O sea, no es solamente levantar a alguien que se parezca a mí o a alguien que trabaje en lo que yo trabajo. Debo levantar gente a la cual yo pueda desarrollar tanto que me sobrepase. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos eso? Jesús les dijo, obras más grandes de las que yo he hecho, ustedes van a hacer, ¿no? Y ustedes van a recibir del Espíritu Santo, van a recordar, pero yo ya sembré esto, yo ya hice en ustedes líderes, yo ya me multipliqué en ustedes. Yo debo entender que un líder eficaz podrá crecer en una progresión geométrica. Una progresión matemática es cuando una persona se suma a otra, son dos, ¿no? Pero una progresión aritmética es cuando dice una se multiplica y produce otra más, y entonces ese otro se multiplica y produce dos. Entonces ya tenemos, ese líder ya tiene un desarrollo hasta 3 personas y prontamente hasta 4, hasta 8 personas y así, ¿no? Nosotros debemos entender que se requiere que nuestro liderazgo sea tan potente que nosotros podamos desarrollar líderes, ¿no? Que puedan desarrollar a otros líderes. Entonces, no solamente mostramos nuestra capacidad de liderazgo llevando a la gente a tomar una misión, mostramos nuestra capacidad de liderazgo enseñándole a la gente a multiplicarse en otros, no sintiendo ese miedo de voy a perder el poder. O sea, el poder no va de la mano del liderazgo. Si uno tiene miedo a perder el poder, si la mente del líder está asociado al poder, ya no es líder. Es un jefe, es un mandatario, pero no es un líder. Un líder es aquel que está tan compenetrado con su misión y con su grupo que no le importa si está arriba o está abajo, está trabajando para que el equipo salga adelante y para alcanzar la misión. No para saber quién tiene la estafeta, no para esconder la estafeta, no para decir, no, estoy formando gente para que se desarrolle y para que esa gente desarrolle a otra gente. Entonces formamos líderes seguros. Por eso el Señor Jesús dijo, yo estoy pidiendo de esta manera, ¿no? Jesús no escondió ninguna de sus enseñanzas. Dijo, todo lo que mi Padre me dio, se los he enseñado a ustedes. No dijo una parte, ¿no? Porque bueno, quién sabe ustedes qué hagan con el resto. No, todo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, viene la premisa de la delegación y pues vemos 2 casos. No vamos a leer los 2 casos para irnos un poquito más rápido. El primer caso está en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6, y se da cuando los apóstoles pues están en esto ya de predicar y demás, y entonces empieza a hacer falta manos, ¿no? Entonces los apóstoles predicaban, pero también servían a las mesas y empieza a haber murmuración, y ellos dicen, ¿sabe qué? No es bueno que nosotros estemos aquí tratando de, ¿no? De servir a las mesas y estamos descuidando una tarea que es más importante, que es el hecho mismo de predicar. Entonces escogen gente de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. No dijeron, no, ¿cómo van a servir las mesas? Pues cualquiera, ¿no? Y lo mismo que les decía, lo que encontramos allá en Éxodo capítulo 18, en cómo se le propone a Moisés que delegue. Ahora bien, formar líderes que se encarguen de grupos más pequeños, así entonces el líder podrá encargarse de sus líderes, alimentarlos, cuidarlos, sostenerlos. Para conseguir esto es necesario en primer término capacitar y en segundo término delegar. Y delegar inteligentemente no es solamente decirle a la gente haga esta tarea, sino es darle la autoridad para hacerla. Porque nosotros encontramos mucho celo a veces en la iglesia.
Y entonces es, sí te doy la autoridad, sí te doy la tarea, pero yo mantengo la autoridad. Y me vuelvo como un gran papa, ¿no? Entonces, toda la autoridad está concentrada en mí. Eso es tremendamente peligroso, porque ¿qué pasa si se muere el líder? ¿Qué pasa si se enferma el líder? Hace unos años, estoy tratando de acordarme el nombre del autor, creo que se llama Miles Monroe, él y básicamente toda la directiva de su ministerio murió en el mismo accidente de avión o automovilístico, no sé, en un accidente, estuvieron todos hacia el mismo lugar y mueren. Y lo interesante es que el ministerio no se quedó acéfalo. ¿Por qué? Porque aunque iba toda la directiva, cada uno de sus líderes había aprendido a formar a otros líderes y les había entregado suficiente autoridad como para decir, si tú tienes que hacer esto, ¿ok? Esta es tu responsabilidad, esta es tu autoridad. Para que nosotros podamos sumar al crecimiento de la tarea que tenemos, solo hay que conducir a los seguidores, pero para multiplicar hay que conducir a los líderes. Llévese esa frase siempre. Si yo solamente quiero sumar a este crecimiento de la obra, pues yo conduzco a todas mis ovejitas que van a ir detrás de mí. Pero si yo quiero multiplicar, yo tengo que conducir los líderes. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién debe llevar ovejas a la iglesia? ¿Ustedes quiénes creen que deben llevar ovejas a la iglesia? Son los miembros ¿Por qué, que son el pastor? cuerpo de Cristo. Porque ¿Por miren, qué? ¿Sí? es un mandato de Jesús. Pero mire, yo quería participar hace ratito. Lo que usted viene comentando acerca de estas premisas es formar obrero, más claro, hacer discípulos. Porque el maestro, perdón, porque el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Si se perfeccionara, sería igual que su maestro. Entonces ahí tenemos el modelo, cómo se multiplica el pueblo. Seguro, porque el líder que encabeza todo, él va a preparar, va a capacitar, va a formar sus obreros para que la mies sea atendida como Jesús la hizo. Por eso Jetro le dice a Moisés, vas a morir de cansado. Sí. Entonces busca a hombres de renombre, de virtud, hombres de virtudes, hombres santos, ¿no? Para que hicieran el trabajo. Sí. Unos grupos de 1000, otros de 500, de 100, de 50, y Jesús dijo de 50 y de 10, ¿no? Ajá. Atendían para que de esa manera estaban bien organizados en todo lo que hacían. Entonces, cuando se forman discípulos y hacen discípulos para cumplir mandatos de Jesús, yo creo que ahí estamos viendo una diferencia entre ovejas, porque las ovejas siguen más ovejas, pero los discípulos siguen al maestro. Así es. Y usted nos hizo una pregunta, ¿quiénes llevan, no? Ovejas llevan más ovejas. Así es. Las ovejas son las que reproducen ovejas. Cada uno lleva en su simiente, así como los árboles, dijo el Señor, cada uno lleva su semilla y se va a reproducir según su especie. Así, el líder se reproduce en líderes y la oveja se reproduce en ovejas. Y en el pueblo de Cristo, en este momento, como que ha pasado algo en la mente y entonces ya las ovejas no quieren parir, ya las ovejas no quieren dar ovejas. Ahora las ovejas quieren que los líderes den ovejas. No, los líderes no pueden dar ovejas, los líderes dan líderes. Y nosotros debemos tener claro eso, o sea, sí, el transcurso natural es yo de simpatizante paso a creyente y de creyente paso a discípulo, porque si yo no soy discípulo, no puedo llegar ni a oveja, ¿no? Y cuando ya soy oveja pues, y tengo un pastor, yo me voy reproduciendo según el linaje de mi pastor. Entonces,
efectivamente nosotros debemos tener en cuenta esto, o sea, tenemos que saber a qué nos vamos a dedicar. ¿De acuerdo? Claro, un pastor debe pastorear todo lo que llega a su grey, todo, pero tenemos que saber que tenemos que aprender a delegar y con la delegación delegar no solamente una tarea, sino también una autoridad. Y yo les diría delegar un amor, ¿no? Si tú tienes este ministerio, tienes que aprender a amar a ese ministerio. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver en la premisa de la comunicación. Para que alguien nos ayude con Nehemías, capítulo 2, versículo 16 al 18. La labor del líder consiste en comunicar la visión, la misión, las metas a los seguidores. Esa es una de las tareas más complicadas que hay. Hay gente que todo lo tiene aquí, pero no lo transmite. Y no transmitir la misión que Dios nos ha dado o la visión que Dios nos ha dado o la meta que tenemos para esta tarea, para este ministerio, para no saberlo transmitir, es como tener a un cuerpo sin brazos y sin piernas. Tiene una cabeza, pero no tiene movilidad. Y no tiene movilidad porque no articula. Entonces, cuando en el cuerpo humano, nosotros a través de la columna tenemos una ramificación de nervios y hay dos tipos de células nerviosas, la sensitiva y la motora. La sensitiva le permite al cuerpo, al cerebro, perdón, recibir toda la información de siento calor, me pinché, me duele, ¿no? Cuando tú te quemas, una célula nerviosa le manda el mensaje a tu cerebro, me quemé, y el cerebro manda una respuesta motora que dice, quita el dedo, ¿no? Entonces el dedo hace así. Entonces nosotros tenemos un sistema de comunicación donde tenemos, se siente y se actúa, se siente y se actúa, ¿de acuerdo? Y así debe funcionar el cuerpo de Cristo. Se siente y se actúa. Pero ¿qué sentimos? Sentimos la visión, sentimos la misión, sentimos lo que debemos alcanzar, pero para actuar se necesita la comunicación. ¿Sabían ustedes que podemos tener un infarto de médula espinal? Pues yo no sabía que existía hasta que vi un caso. Y esta persona no se le partió la columna, no tenía ningún problema, pero tuvo un infarto en su médula espinal y entonces sus nervios dejaron de transmitir. Y entonces quedó completamente sin movimiento. Él no sentía y no se movía, sin haber tenido ningún accidente, con un infarto de médula, imagínense. Eso nos muestra qué tan poderosa es la comunicación, porque la médula es un sistema de comunicación entre, como les digo, las células y la cabeza. Pues el líder debe saber comunicarse. La habilidad para comunicarse de manera efectiva es posiblemente la característica más valiosa de un líder. Pero para comunicarse de esa manera efectiva, el líder debe saber escuchar, ¿no? Y poder comunicar de acuerdo a su grupo, ¿de acuerdo? La comunicación en gran parte es percepción. Les voy a contar una anécdota. En Colombia, para decir que se pase la comida, no le decimos pásate la comida, sino trágatela. Tragar es pasar la comida, no tenerla en la boca, sino pasársela. Bueno, cuando nosotros llegamos acá, a los pocos años pusimos una escuela y entonces un día yo le digo a una niña, trágate lo que tienes en la boca. Yo no estaba insultando a la niña, ¿verdad? No, ni más me faltaba, era mi alumna, era una niña pequeña, o sea, no, pero para mí esa era la expresión que se debía usar. Pero para la niña esa expresión fue una expresión fuerte, como si yo estuviera enojada con ella, porque para los mexicanos tragar es como una expresión fuerte de cómase eso, ¿no? Pero cómaselo de mala manera, ¿no?
Entonces, imagínense, la niña se sintió agredida, aunque no era mi intención. ¿Por qué? Porque es percepción. La comunicación en gran parte es percepción. ¿Qué nos dice Nehemías 2, 16 al 18? Nehemías 2, 16 al 18. Échame una manito, por favor. Amén. Sí. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantemos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Amén. Así es. Muchas gracias. Mire, Nehemías, que es un ejemplo de líder, nos muestra cómo los comunicadores efectivos se concentran más en las personas que en lo mismo que están comunicando. Él sabía cómo se sentía la gente que estaba ahí viviendo en la ciudad, con los muros caídos, con las puertas quemadas. Él sabía que estas personas se sentían derrotadas. Entonces, él se echó la responsabilidad de salir, de revisar él solo, pero ya cuando llegó la hora de hablar con la gente, se concentró en la gente. Se concentró en darles un mensaje realista, pero con fe. Lo suficientemente positivo, pero lo suficientemente alentador como para que se movieran a actuar. Y así lo hicieron, ¿ve? Entonces, nosotros debemos aprender esto. Bueno, ya estamos llegando al final de las premisas, sí, porque son muchísimas premisas las del liderazgo, pero todas las tenemos que ver. Premisa del carácter. El líder entonces tendrá que demostrar a su grupo su propia fortaleza interna y externa. Una forma de mostrarlo es mantenerse incólume ante las diferentes circunstancias y además mostrar una total coherencia entre sus propuestas y sus acciones. Las personas van a seguir a los líderes que muestran una fortaleza de carácter. Nehemías es un tipazo. Nehemías nos muestra cómo su carácter se mantiene a pesar de, a él lo persigue, de él hablan mal, a él lo amenazan, y él en todo momento se mantuvo, dijo, yo venía a trabajar y es a trabajar, y no me importa la cantidad de oposición. Y cuando a alguien se le ocurre decirle, Nehemías, van a matarte, ven y escondámonos en él, dice Nehemías, ni más faltaba que yo me vaya a esconder. Yo voy a seguir. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy. Necesitamos líderes que puedan mostrar una fortaleza de carácter. No gritando, no, una fortaleza de carácter diciendo yo, esta tarea me la puso el Señor y la voy a hacer a pesar de, ¿sí? En la pandemia, para muchos fue un reto grandísimo, ¿verdad? Para muchos de nosotros fue un reto grandísimo, pero muchos de esos retos grandísimos nos llevaron a hacer nuevas cosas. Y yo conocí pastores que murieron en la pandemia, pero murieron sirviéndole al Señor. Y es digno de tenerlo en cuenta, ¿no? Porque no dejaron de hacer la obra. Muy bien, la premisa de la actitud. Alguien que por favor me ayude con números. Vamos a leer 13:25 y le digo hasta dónde leemos, porque no vamos a leer todo el pasaje. Para ser un líder efectivo, exitoso, es necesario desarrollar una actitud positiva y optimista. Porque si nosotros estamos buscando el prietito en el arroz, no podremos ser buenos líderes. Si nosotros somos de los quejones, de esa población que por todo se queja, no podemos ser buenos líderes. Si nosotros no queremos avanzar por fe, no podemos ser buenos líderes. Una actitud positiva no garantiza el éxito. Mucha gente con actitud positiva al final
termina también quebrado, al final termina también derrotado, pero una actitud negativa sí garantiza necesariamente fracaso. Una actitud positiva no me lleva directamente al éxito, pero me ayuda a pasar el trago amargo del fracaso también. Y me ayuda a salir adelante. Hace algunos años, hace 12 años, hicimos nuestro segundo congreso de oración, fue sobre la oración. Y en este congreso, pues nosotros, Dios nos había dicho que eran 80 personas y nosotros nos fuimos por más, pero bueno, Dios había dicho que era 80. Y yo les dije al día siguiente del congreso yo tenía que predicar, me tocaba el turno de predicar a mí. Y yo dije, bueno, estábamos hablando sobre la actitud. Yo le dije, Señor, qué dura prueba, porque pues el día después del día de, ¿no? El día del fracaso, y salir a predicar sobre la actitud. Y pues mi predicación comenzó diciendo, ya nos pasó lo peor que nos podía pasar y aquí seguimos, ¿ok? O sea, lo peor que nos podía pasar era que fracasáramos y ya pasó, pero aquí estamos, ¿no? O sea, no se trata de ser positivo o tener una actitud positiva, no se trata de negar la realidad, se trata de aceptarla y de ver que Dios siempre está con nosotros. Tampoco se trata de buena vibra, y eso sí quiero aclararlo. La buena actitud no es de, no, yo lo puedo, yo lo voy a hacer, no, es yo lo puedo en Cristo. Dios me fortalece a mí, porque la actitud positiva colapsa en aquellas personas que tienen una actitud positiva basada en su propio encanto, en su propia inteligencia, en sus propias fuerzas. ¿Qué dice Números 13:25 en adelante? Amén. Amén. Capítulo 13, versículo 25. Sí. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anak. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el norte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos es en medio de ella, son hombres grandes, son de grande estatura. También vimos allí gigantes, a hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces, fíjense que aquí los únicos que mantenían una actitud positiva fue Caleb, ¿verdad? Y Josué.
¿Por qué? Porque los otros simplemente vieron una situación, vieron una realidad, pero vieron lo malo de esa realidad. Y Caleb y Josué vieron lo bueno, pero no vieron simplemente lo bueno por verlo, porque fueran optimistas, sino lo vieron porque ellos sabían con quién estaban ellos. Y ellos sabían que era la tierra que Dios les había dado. Amén. Muy bien, vamos a ver por último la premisa del sacrificio que está en Juan capítulo 10, versículo de 10 al 15. Es cuando el Señor Jesús dice que Él ha venido a traer, a traer vida y vida en abundancia. Y habla de cómo el pastor que es asalariado huye y deja las ovejas, pero que Él no va, a él nadie le pide que ponga su vida, pero que Él pone su vida por las ovejas. Bueno, el líder que es capaz de aceptar el sacrificio se convierte en un líder eficiente. Si tú no estás capaz, no quieres pagar un precio, no vas a ser un líder eficiente. Tú vas a ser un líder eficiente cuando tú dices, si hay que aguantar hambre, todos vamos a aguantar hambre, ¿no? Los hermanos de la iglesia se quedan en el ayuno y el pastor se va a desayunar. No, así no funciona. Cuando una persona tiene una buena capacidad de entrega, de sacrificio, y tiene una imagen fiable, entonces es capaz de influir en el grupo. Es capaz de hacerle entender a su grupo que él demanda de ellos lo que él es capaz de dar. Si tú no vas a poder dar algo, no lo pidas de otro. No es que esa es su tarea o es que eso es lo que le corresponde, no. Tú debes estar ahí y debes estar al tanto de todo. Uno sabe que Dios lo está llamando a ser pastor cuando uno se vuelve todero. Te toca hacer de todo en la iglesia y lo aceptas de buena gana y aprendes a hacerlo. Tú ya empiezas a sentir aquí el campaneo del llamado pastoral. Porque el pastor tiene que estar dispuesto a todo y hacer todo y a pagar por todo, ¿no? Un líder debe sacrificarse para progresar. Si no se ha sacrificado, si no le está costando, pues entonces no es líder. Está desarrollando un cargo, pero no está llevando a un pueblo. Y nosotros somos líderes. La premisa del sacrificio dice que es necesario ceder para ascender. O dicho de otra manera, para subir hay que bajar. Yo tengo que pagar el precio. Yo soy el que estoy adelante. Yo soy el que llevo. Yo soy el... No es que me quiera volver un mártir. Es que debo enseñarle a mi grupo que sí, antes de que ellos paguen el precio, yo estoy ahí. Yo estoy ahí pagando el precio. El Señor Jesús, esa fue su gran lección. Él nos dijo, claro que ustedes van a aprender a hacer su tarea. Ustedes van a aprender a hacer su tarea. ¿Por qué? Porque ustedes me vieron a mí hacer esa tarea. ¿De acuerdo? Ustedes van a aprender a servirle a los demás porque ustedes me vieron a mí sirviendo. Muy bien, ahora sí, oficialmente se acabó la primera clase. Como ven, nos queda bastante material de la primera clase. Y ahora vamos a ir rápidamente a terminar nuestra clase del día de hoy, que es el liderazgo espiritual. ¿Qué es el liderazgo espiritual? El liderazgo espiritual es más que el poder de la personalidad arrolladora, ¿no? O de tener un talento de convocación de personas, ¿no? Es más que mostrarles a otro el camino. El liderazgo espiritual es caminar con otros por el camino que es Cristo. Eso es el liderazgo espiritual. No voy arriando ovejas, voy llevando a mis ovejas. Voy con ellas, no las dejo. El liderazgo espiritual requiere poder espiritual de alta envergadura. No es un poder espiritual que viene de cualquier manera, viene de una alta envergadura porque se está pagando un precio, porque estamos haciendo lo que el Señor nos ha pedido para el Señor, ¿de acuerdo? Entonces subimos, pues, para poder entender la vida. Trabajamos para poder enseñarles la vida. Nosotros caminamos en el liderazgo espiritual, caminamos enseñando a las personas cómo vivir para Cristo, porque hemos aprendido a vivir para Cristo.
El líder espiritual muchas veces no es alguien que haya nacido con un carisma. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de líderes espirituales muy fuertes no son personas que obedezcan a ciertas características del liderazgo. No son los más altos, son los más guapos, no. A lo mejor tienen, es la antítesis a lo que sería un líder, pero Dios levanta, a quien Dios levanta ese respaldo. Es por decisión de Dios. Y Dios entonces va a ayudar a esta persona. Yo siempre digo a la gente que cuando, si ustedes hablaran con mis compañeros de primaria, se les haría imposible pensar que yo hablo en público. Porque yo venía de un hogar violentado, de un hogar tremendamente violentado, y yo era una niña tremendamente introvertida. Entonces yo, si hablaba en público, me hacía pipí. Y entonces yo podía presentar mis exámenes por escrito o entregar mis cuadernos o entregar mis trabajos, pero yo no podía exponer. Entonces, pero Dios va haciendo ese tipo de cosas. Dios nos va transformando. La antítesis de un líder y Dios te vuelve líder. Vamos a diferenciar lo que es un líder espiritual a lo que es un líder, perdón, en la primera columna no es líder espiritual, es un líder carnal o un líder laico, si quiere ponerlo así. El líder laico confía en sí mismo. Él confía en lo que él puede hacer, en sus talentos, en sus conocimientos. El líder espiritual confía en Dios. Él puede decir a lo mejor, Señor, yo no sé hablar, pero si tú me pones ahí, tú me vas a usar, ¿no? El líder laico es arrogante y es ambicioso, ¿no? Lo vamos a conseguir, pero sí lo vamos a conseguir porque él va a llevar una mayor tajada de lo que vamos a conseguir. Pero el líder espiritual es humilde. Es decir, no es lo que vaya a obtener para sí, es lo que le va a entregar a Cristo. El líder laico es un líder que conoce las cualidades de los hombres. Ya no, este es bueno en esto, es bueno en aquello, este tiene tal debilidad. Eso hace que el líder laico sea muy eficiente, pero el líder espiritual no solamente conoce a la gente, porque sí se tiene que conocer, pero el líder espiritual conoce también a Dios. Y por eso se ha metido tanto con Dios. Para ser un líder a la manera de Dios, debemos ser muchas veces bautizados en el bautismo del sufrimiento, porque así vamos conociendo más y más a Dios, vamos conociendo su poder, su grandeza, vamos conociendo su misericordia, vamos conociendo sus tiempos, pero es trabajando con Él. El líder laico le gusta tener autoridad, y yo diría más que autoridad, le gusta tener poder, le gusta mandar, mientras que el líder espiritual le gusta obedecer a Dios. Y entonces aquí ya empezamos a hablar de palabras mayores, porque ser un líder entonces no es venir a mandar, es venir a obedecer a Dios y enseñarle a mi grupo a que obedezca a Dios. El líder laico es una persona independiente, mientras que el líder espiritual depende enteramente del Espíritu Santo. Está entregado, tiene una comunicación profunda con el Señor y está ahí, agarrado al Señor, buscando la presencia del Espíritu y moviéndose en el Espíritu. Mientras que el líder laico es imitador de la gente, de las grandes imágenes, de los grandes personajes. El líder espiritual sigue el ejemplo de Dios, más concisamente el ejemplo de Jesús. Así que nosotros debemos escoger, ¿no? Y hoy, por hoy, a mí me aterran las iglesias donde para mover gente estamos imitando las cosas del mundo. No tenemos que imitar las cosas del mundo. Para mover y traer gente a la iglesia debemos obedecer a Dios, solamente es sencillito. Mientras que el líder laico busca la recompensa, el líder espiritual solamente sirve por amor. Si usted responde a esta segunda columna, está en el lugar correcto. Si usted responde a la primera columna, le puede ir muy bien en los negocios. Y felicitaciones, puede ser un gran líder a nivel empresarial, a nivel social, pero en la iglesia no funciona.
El líder espiritual debe enfrentar las crisis. Eso es algo que como líderes aprendemos. La universidad para el líder espiritual se llama la clínica del dolor, la asignatura del dolor, la asignatura de la crisis. Porque la crisis es la metodología de Dios, ¿de acuerdo? Y hay un propósito bueno detrás de cada una de esas crisis. Le voy a pedir, por favor, que me ayuden con Isaías 55:8 y otra persona que me ayude con Lamentaciones 3:22 para que podamos tocar esas dos hermosas citas que nos van a dejar un muy buen sabor de boca en el día de hoy. Alguien que me ayude con Isaías 55:8. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Amén. ¿Y qué dice Lamentaciones 3:22? Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Amén. Amén. Nosotros como líderes estamos entre ese péndulo de saber que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios y que la misericordia de Dios siempre ha estado ahí. Entonces, lo que yo siento que podría ser para mí bueno, agradable, lo que a mí me gustaría, va a ir a pegar hasta la misericordia de Dios. Y es ahí donde encontramos como el centro y Dios nos muestra que todas las cosas que nos han pasado son para forjar nuestro carácter, porque nos ha ido mostrando sus caminos, pero también nos ha ido mostrando su misericordia. Si se dan cuenta, por eso en ese péndulo, en el centro del péndulo, es cuando hemos trabajado, hemos luchado a través de conocer más la metodología de Dios. El objetivo de Dios, sino que el verdadero objetivo de Dios es transformar nuestro carácter y disciplinarnos. Y entendamos como disciplinarnos no un castigo, porque la disciplina es un sistema de vida. Cuando yo hablo de la disciplina militar, estoy hablando del sistema de vida de un militar, ¿no? Cuando yo hablo de la disciplina de un cristiano, es toda la forma de vida de un cristiano. Entonces, a través del sufrimiento, a través de la crisis, el Señor transforma mi carácter y me da una disciplina que me van a servir para ser un líder a la manera de Dios. Vamos a ver 15 sugerencias para enfrentar la crisis, ¿de acuerdo? Porque pues si eso es lo que nos va a tocar vivir como líderes, pues lo vamos a poner en práctica. Primera sugerencia, debemos ver toda la crisis de la manera como Dios la ve. Y eso lo vemos allá en Romanos 8:28, donde el Señor nos dice que todas las cosas nos van a ayudar a bien, ¿no? No nos van a gustar, nos van a ayudar a bien. ¿Ok? Aún la peor tragedia. Dios no las causa, pero las usa. ¿Ok? Entonces debemos aprender a ver cada cosa o cada crisis como Dios la ve. En segundo lugar, nosotros debemos entender que Dios está en control de todo. Por eso no debemos angustiarnos. No vamos a leer las citas para podernos ir un poquito más rápido y no quedar debiendo esta vez tiempo. Entonces, yo tengo que tener suficiente fe para saber que Dios tiene en su mano mi vida y no se la ha escapado. Y todo lo que está pasando está en su control. ¿Ok? Si no, entonces voy a desesperar. Y tengo que pasar, o sea, esto es como 15 aspectos que debo tener en cuenta para pasar la materia crisis, para convertirme en el líder que Dios espera que yo sea. Tercera sugerencia, no siempre vamos a entender lo que Dios hace, pero no podemos desanimarnos por ello. Como recordamos en Isaías 55:8 dice, yo sé los pensamientos, o sea, son diferentes tus pensamientos a los míos, dice Dios. Entonces, no te preocupes porque no los entiendas. Tú simplemente no te desanimes. No porque no entiendas lo que pasa, no quiere decir que está fuera del control de Dios o que Dios se ha olvidado de ti. Cuarta sugerencia, no debemos emitir juicios precipitados. Porque cuando de repente estamos pidiendo a Dios que nos dé, por ejemplo, un trabajo y no llega este trabajo,
Y entonces nosotros decimos, pues bueno, es que ya Dios me está castigando, o Dios ya no me contesta, o tal vez no estoy fuera de la voluntad de Dios. Y Dios dice, no, nada de eso, simplemente te estoy enseñando a esperar. A veces entramos en enojo con Dios porque emitimos juicios precipitados sobre nuestra propia vida o a veces incluso sobre la de otros. Y entonces dañamos a la gente que está a nuestro alrededor porque estamos simplemente, como dicen por ahí, dando bibliazos, ¿no? Entonces, no emitimos juicios, no fuimos llamados a emitir juicios. Si usted está tentado a emitir juicios, primero ore. El cristiano fue llamado a interceder, no a juzgar. Quinta sugerencia, debemos enfocarnos en Dios y no en la crisis. Esa fue la diferencia entre David y el resto del ejército de Israel cuando estaban ante Goliat. Todos veían a aquel gigante y se atemorizaban. David vio a Dios, así que el gigante no le preocupó. No era que estuviera más pequeño el gigante, era el mismo gigante, pero David se enfocó en Dios. Y cuando tú estás siendo formado para ser un líder espiritual, tienes que aprender que esta va a ser tu forma de vida de aquí en adelante. Enfócate en Dios y no en la crisis. Sexta sugerencia, no enfocarnos en el dolor, no es enfocarnos en cuánto nos duele, sino enfocarnos en lo que Dios está haciendo. Si a mí me duele, si yo me pongo a pensar cuánto me duele haber perdido a un hijo, tengo ahorita a una muy querida amiga que su hijo fue arrollado por un tren, el camión que conducía a su hijo fue arrollado por un tren en Guadalajara, tuvo múltiples fracturas, estuvo entre la vida y la muerte, se le inflamó el cerebro, o sea, quedó muy mal el señor. Y bueno, ahora está en plan de recuperación a 3 meses del accidente. Todos los médicos daban los peores pronósticos. Y mi amiga es una mujer realmente creyente. Y cada vez que hablamos, o sea, estamos orando por ti, esto me decía, yo no quiero pensar en lo que está pasando, no quiero creer lo que los médicos me están diciendo. Cada vez que los médicos me hablan, yo le digo a Dios, Señor, no me dejes oír esto, déjame oír que tú me dices que estás aquí, que tú me dices que vas a hacer con mi hijo lo que tú quieras, si es sanarlo o si es llevártelo, está bien lo que tú quieras. Y eso la ha sostenido, es una mujer de casi 70 años que sigue prevaleciendo, a pesar de toda la angustia, porque simplemente está confiada en Dios, no se enfocó en su dolor. Séptima sugerencia, ahora en la crisis, Dios tiene un propósito. Más bien yo sí diría, en toda crisis, Dios tiene un propósito. Tenemos que enfocarnos en eso. Cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil, nosotros debemos decir, Señor, que tu propósito se cumpla. Dame fuerza para resistir en esta circunstancia hasta que tu propósito se cumpla. Porque el líder espiritual es una persona que tiene que haber sido, como dirían en mi tierra, tiene que haber sido toreado en todas las plazas para tener suficiente para dar. Entonces, si nosotros nos achicamos en el momento de la crisis, nos angustiamos y queremos tirar la toalla, entonces vamos a dejarnos formar como líderes. Como cuando nosotros decimos al Señor, yo sé que tú tienes un propósito y ayúdame a resistir, a ser fuerte hasta que tu propósito sea cumplido. Primero, vamos a aprender más rápido. Y segundo, vamos a aprender de la mejor manera. ¿De acuerdo? Vamos a aprender de una manera muy eficiente. Octava sugerencia. Si respondemos bien a la crisis, vamos a progresar. ¿Ok? Todos podemos pasar por la crisis. Yo me sorprendo cuando escucho a ciertas personas decir, yo soy como Pablo, sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. Pero mentiras, cuando están en la pobreza lloran y se quejan de Dios. Y cuando están en la abundancia, esparraman dinero para allí, para allá y se abanican con billetes. Entonces no saben vivir como Pablo. Pablo dijo, yo sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia porque siempre soy la misma persona. No me deprimo cuando estoy pobre, pero tampoco me pongo orgulloso cuando estoy en mi mejor momento, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros
todos vamos a pasar por la crisis, pero cuando nosotros respondemos bien ante la crisis es cuando nosotros entendemos, una disculpa por el ruidito, nosotros respondemos bien a la crisis cuando nosotros en medio de la crisis nos agarramos de la mano de Dios, resistimos el tiempo difícil y decimos al Señor, aguantamos hasta que sea cumplido tu propósito. Novena sugerencia, no se ponga el sol sobre su enojo. En las crisis, nosotros solemos enojarnos, no solamente con nosotros mismos, sino con mucha gente, inclusive con Dios. Rápidamente les quiero hacer un paréntesis sobre esto. Nunca podemos acostarnos e irnos a dormir enojados con alguien. Haga su catarsis, vaya, hable con Dios, llore, tírese al suelo. Si quiere, pégale a la almohada. Algún día hablaremos sobre cómo pegarle a la almohada, prometo. Para la siguiente clase me dicen por ahí, acuérdense, decíanos cómo pegarle a la almohada. Yo les voy a decir por qué. Pero no dejen que ese dolor, esa molestia se quede con ustedes en la noche. Dios nos diseñó, cuando fuimos creados en el Edén, nosotros teníamos solamente un plano y era el consciente. No teníamos ni subconsciente ni inconsciente, no, nada de eso. Éramos uno solo. Pero a raíz del pecado, la mente se tiene que fracturar porque las cosas malas que conllevaba el pecado no se pueden tener en la conciencia, en la plena conciencia todo el tiempo. Esos sentimientos de derrota se tienen que mandar al inconsciente. ¿Cómo se hace eso? A través del sueño. Entonces, siempre soñamos aunque no nos acordemos de lo que soñamos. Entonces, el sueño es un mecanismo neurológico por el medio del cual pasamos las sensaciones negativas, dolorosas, molestas, y las vamos a llevando de consciente al inconsciente. Y allá se quedan. Léase inconscientes, léase en la Biblia corazón. Por eso la Biblia dice que del corazón del hombre salen los homicidios y salen las cosas más feas. ¿Por qué? Porque nosotros en el proceso del sueño llevamos toda la porquería, todo lo que se estaba descomponiendo. Así que el inconsciente del hombre apesta. Si yo no perdono a mi esposo por un desdén que me hizo hoy, entonces yo guardo eso en mi inconsciente y eso que podía haberse resuelto con un simple te perdono, con un simple llorar delante de Dios, desahogarme, se va vuelto un sentimiento en que ya no me siento satisfecha con lo que él hace, etcétera, porque mis motivaciones internas van saliendo así. Lo que está en el inconsciente sale a través de motivaciones. Entonces, por eso no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Si estamos en una crisis, estamos molestos, si ya de perdida no puede desahogarse de otra manera, escriba, desahóguese, luego póstrese, llore y pídale a Dios que traiga sanidad. ¿De acuerdo? 10ª sugerencia. Todos enfrentamos crisis. ¿No cree usted que las personas ricas, o que las personas guapas, o que las personas inteligentes, o que los no cristianos, todos enfrentamos crisis? ¿Sí? Este año trabajamos en el Congreso un temario que era en el crisol del platero. Y yo les mostraba cómo los hornos de Egipto son peores que el horno del Señor para purificarnos. Entonces, al final debemos entender que todas las personas atravesamos crisis. Y al hacerlo, pues simplemente, como es algo que le sucede al ser humano, es una vivencia humana que no debemos exagerar. ¿De acuerdo? La primera sugerencia, hay que rendirse a la voluntad de Dios. Si estás siendo formado para ser un líder espiritual, si deseas ministerio, gran cosa deseas, tienes que darte cuenta que la crisis es el entrenamiento para llegar al ministerio rendido a los pies del Señor. Nadie entra a tierra prometida sin haber pasado por el desierto. Tenga eso presente. Y en el desierto, el objetivo del desierto es aprender a depender de Dios. Así que tenemos que hacerlo. Entonces, las crisis en el líder espiritual van forjando ese carácter de depender de Dios en todo tiempo. 12ª sugerencia, tengo que expresar mi gratitud.
¿Cómo así? Sí debo aprender a darle gracias a Dios y gracias a la gente cuando debo dárselas. Debo de veras expresar a Dios por lo que tengo, por lo que me quita, ¿no? Hay una cantante estadounidense que se llama Honey Tree. Y Honey Tree tiene una canción que dice, yo voy a creer. Dice, yo voy a creer que siempre obras para bien. Y cuando yo no puedo entender lo que tú haces en mi ser, yo voy a creer que algo bueno vas a hacer. Cuando tú tienes esa decisión de creerle a Dios que va a hacer algo bueno, entonces, en ese mismo momento, estás decidiendo agradecerle a Dios. Estás decidiendo hacer lo correcto. La gratitud no viene de un corazón que se resiste a la voluntad de Dios. Décima tercera sugerencia. Bueno, ya no tenemos más. La importancia de las metas en el liderazgo ministerial. Me faltaron dos, pero bueno. ¿Cuál es la importancia de las metas en el liderazgo espiritual? Vamos a hablar de un personaje que es Pablo. Pablo fue uno de esos personajes. Hermana Yolanda. Sí, dígame. ¿Cuántas sugerencias hay? ¿Cómo? ¿Cuántas total éramos en la 13ª o En la 13. 12ª? En la 13ª, ¿verdad? En la 12ª, perdón. 12ª. Ajá. Bueno, antes que termine el tiempo, también cuántas premisas tenemos en total. ¿De las anteriores, hermana? Sí, las premisas. Si no estoy mal, son 21, pero lo revisamos. De todas maneras, quiero decirles que qué bueno que me dice. Ya hoy le subí en Moodle, mandé ya las diapositivas del día de hoy y las de la clase pasada, ¿ok? Completas, ya están completas ahí y ya están las dos tareas. ¿De acuerdo? Muy bien, regresando. Pablo como ejemplo. Pablo fue uno de los personajes bíblicos más enfocados, que en el Nuevo Testamento nos da una versión de cómo llegar a ser un muy buen líder espiritual. Después de su conversión, Pablo se enfocó en unos objetivos que estaban de acuerdo con los deseos de Dios para su vida. Dios le dijo que le era necesario, que lo iba a usar delante de ciertas personas, y entonces él estaba enfocado en eso, en llegar a cumplir, ¿no? ¿Cuáles eran las metas de Pablo? Conocer a Cristo tan íntimamente como sea posible, como le era posible, y esa es tu meta y mi meta también. Tu meta y mi meta como líder, en todo caso, sí es necesario que conozcamos a Cristo. No podremos ser líderes espirituales si no conocemos a Cristo. Pero Pablo y nosotros también deberíamos seguir ese ejemplo de conocer no solamente a Cristo, sino conocer el poder de su resurrección. Porque los líderes ahora, o los líderes espirituales de este siglo, nos estamos quedando atrás porque nos estamos olvidando de este gran poder. Pablo se enfocó en este gran poder y era sobre este gran poder que él trabajaba, vivía y por el que hacía cada cosa y por el que enseñó. Y si lees cada una de sus cartas, nunca dejó pasar la oportunidad de enfocarse en esto. Y por otra parte, alcanzar la mayor cantidad de personas como fuera posible. Entonces, si tú ves esas tres grandes metas, dime si no es también tu meta y la mía hoy en día. Si somos líderes en el pueblo de Dios, nuestros grandes ejes, nuestra bandera de cuadritos dice ahí claramente, conoce a Dios, conoce a Cristo, conoce el poder de su resurrección y alcanza a mucha gente. ¿Sí o no? Debe ser al final, en el ministerio A, en el ministerio B, en la iglesia de tal nombre, en la ciudad de tal otro. Eso es lo irrelevante, esas son circunstancias. Una meta involucra un esfuerzo planificado, por eso nosotros debemos trazar nuestras metas. Y debemos dejarlas en lugares visibles y recordarlas cada día.
esa meta involucra no solamente un esfuerzo planificado y organizado en nuestra vida, sino que se vuelve una declaración de intenciones que nosotros debemos desarrollar o intentar desarrollar. Cuando nosotros tenemos ahí esa propuesta, ese voy a hacer esto, se vuelve, hoy lo tengo que intentar. Hoy tengo que crecer o cambiar de manera positiva para alcanzar esta meta que me estoy proponiendo. Nosotros al final tenemos que entender que como hijos de Dios somos llamados a alcanzar nuestras metas. Ahora, ¿cómo estableces una meta de manera fundamental? La meta principal de Pablo era conocer al Señor Jesucristo de manera personal, como les digo, ¿no? Entonces, desde esa base, él planeaba el buscar al Señor, ¿no? Y hacerlo y conformarse a la imagen de él. O sea, él de hecho dice, yo no pretendo haberlo logrado, pero una cosa sí hago, no sigo, ¿no? O sea, y ahora dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, a ver, yo no me fijé en una persona. A propósito, ahí les va a quedar una realidad muy interesante. Para quienes ya me conocen y para quienes no me conocen, a mí me encanta que las tareas o sean vivenciales, que es la tarea de su primer tema, de la clase 1, es una evaluación personal frente a cada una de esas premisas. Y la tarea número 2, los voy a invitar a cine. Van a ver con su familia preferentemente una película, ahí les mandé la liga, para que vean una película y hagan un análisis del personaje principal. Es una bella película cristiana y sé que la van a poder utilizar en el futuro. Todas las metas se deben amoldar al propósito primordial de Dios para cada cristiano. O sea, si yo planeo mi meta, yo debo amoldar esto. Entonces, esas metas me deben llevar a caminar diariamente en el Espíritu, experimentar el mismo y asombroso poder del Espíritu Santo que Jesús experimentó. Es decir, si yo estoy enfocándome en mis metas, no pueden ir a buscar ni mi gloria, a buscar la independencia mía del Espíritu Santo, sino que deben estar unidas a eso, ¿de acuerdo? Debe buscar servir a Dios en la plenitud de la guía y el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Debe maximizar todo nuestro potencial. Es decir, si tú estás planeando tus metas de liderazgo espiritual, debes ver que cada uno de estos puntos se cumpla. Utilizar todos nuestros talentos y capacidades en la manera en que Dios los creó para ser usados y hacer realidad el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, si lo vemos de esta manera, tú y yo vamos a poder establecer nuestro liderazgo espiritual basado en metas. Pero nuestras metas tienen que ir de la mano de estos ejes que les acabo de mostrar, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? Sé que hoy corrí muchísimo con la clase, pero me interesaba poder quedar al día y creo que lo logramos. ¿Ok? Creo que lo logramos. Ya les dejé las dos ayudas, las de la clase pasada y las de esta clase en el Moodle, y también ya les dejé la tarea. ¿Ok? Si tienen alguna duda con su tarea, no duden por el WhatsApp personal, no duden en escribirme con mucho gusto. Lo que me interesa no es que me detallen la película, o lo que me interesa no es que me resuman lo que yo dije. Lo que me interesa es que analicen. Por ejemplo, en la película, que es la tarea para el día de hoy, nosotros vimos sugerencias, ¿verdad? Entonces van a ver lo que hace esta entrenadora cristiana de un colegio cristiano. ¿Qué hace esta entrenadora? ¿Cómo enfrenta las cosas y cómo va llevando a cada una de sus guías, ¿no? Ella es una excelente guía y una excelente líder, y cómo las va llevando. Y entonces usted puede decir, ella siguió la sugerencia número 1 con esta muchacha y con la otra hizo esto, y entonces va a poder analizar. ¿Por qué les voy a poner trabajo con películas? ¿Por qué les pongo un trabajo personal? Porque a mí no me interesa que usted repita lo que yo digo. Me interesa que usted vea para qué le sirve a usted. ¿Y por qué lo pongo a trabajar con películas? Porque eso se llama estudio de caso. En las películas yo puedo observar
y a analizar. Si alguno de ustedes alguna vez va a trabajar con jóvenes, les sugiero siempre que arranque con estudio de casos, porque a los jóvenes les parece, o sea, les es interactivo este método y ellos aprenden mucho más así. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa que necesiten, aquí estamos y pues Dios les bendiga. Vamos a orar. Arán, ¿nos acompaña cerrando en oración, por favor? Muchas gracias. Padre bendito del cielo, esta noche, Señor, estamos delante de ti, un grupo de hijos tuyos, Señor, capacitándonos y adiestrándonos en tu palabra, para servirte, Señor, para servirte con el corazón, para servirte con nuestra mente, Señor. Permite, Padre Santo, que estos conocimientos puedan ser aplicados a nuestros ministerios, Señor. Bendícelos, que den frutos, Padre Santo, para que más personas te conozcan, para poderte servir, Señor, con calidad, con eficacia, Padre bendito. Te damos las gracias porque no siendo merecedores, tú nos has visto y nos has provisto, Señor, de estos conocimientos. Te damos las gracias, Padre Santo, por cada uno de nuestros maestros, por cada uno de nuestros compañeros que desde su casa tienen ese anhelo de seguirse preparando. Señor, nos ponemos en tus manos esta noche, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Bye. Gracias, maestra. Bendiciones.